Dios les bendice. Pues ahorita llego con renovados ánimos después de 2 platos de menudo, ¿no? Así que vamos y quiero hacer primero una oración. Siento ahorita hacer una oración. Dice, póngase su mano izquierda en el corazón y levante la otra mano hacia el Señor y vamos a hacer una oración por sanidad para usted, cualquier cosa que tenga, o si no, por alguna persona, un ser querido suyo, un amigo o amiga que tenga algún problema, alguna situación, para orar e interceder por él si usted no lo necesita. Padre, queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, Señor, para que tú sanes toda enfermedad, todo problema, todo dolor, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, Señor. Pedimos un toque tuyo, que tú sanes toda enfermedad de cáncer, del corazón, del hígado, de los pulmones. Nos ponemos delante de tu presencia porque sabemos que tú eres un Dios que nos salva, pero también un Dios que nos sana. Y Padre, oramos para que tú toques nuestras vidas, toques las vidas de nuestros seres queridos, Señor. Toques en este momento. Yo te pido por la señora Arciniega también, Señor, que está ahorita en el hospital, que tú la sanes y restaures. A la señora Rosy también Sandoval, Señor, que le detectaron cáncer, pero que ella tiene mucha fe y confianza en que tú la estás sanando. Y yo te pido por ella y maldecimos todo cáncer y toda enfermedad en la vida de estas personas y declaramos tu salud en sus cuerpos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues vamos a hacer una oración ahora por la enseñanza. Vamos a compartir acerca de la santidad de Dios. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada persona que ha venido este día porque quiere escuchar una palabra que venga de ti para sus vidas. Danos esa palabra que, aunque ya esté preparado el bosquejo y parte de la enseñanza, que haya palabras que toquen nuestras vidas, toquen nuestros corazones y nos animen a caminar más cerca de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas, que tienes un plan precioso para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu nos hables a la vida y corazón de cada uno de nosotros y que tengamos un corazón entendido para recibir tu palabra y aplicarla a nuestra necesidad particular. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, pues estuve hablando con los de Cabo San Lucas porque yo soy el pastor también de ellos. Ellos se alimentan en la primera enseñanza. Aquí es a las 9:30 de la mañana, ya son las 11:30. Ellos la reciben por internet y habían estado desconectados, les había faltado agua, comida, pero el Señor les ha provisto lo necesario, ¿no? Y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Ahí del grupo, la familia Unzón, ellos invitaron a toda la congregación varios días a comer, ¿no? Que como ellos tienen un hotel, tenían ahí comida además y aprovecharon para darle comer a mucha gente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la santidad de Dios. Hace 4 años di la primera enseñanza, esta es la segunda parte. Si usted encuentra el bosquejo de hace 4 años, esa es la primera parte. Este es un complemento a esa enseñanza, no es la misma enseñanza, es diferente. Fíjense, en la Biblia se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, y eso que viene muchas veces todopoderoso, y se presenta esa parte de su dignidad más que ninguna otra. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. Dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Y fíjese, note que vienen de minúscula, no es que hay otros dioses, son diosesillos, ¿no? Eran los ídolos de las naciones alrededor de Israel. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Porque todos los otros dioses eran dioses con las mismas pasiones que los seres humanos, porque eran creados por los seres humanos. Y fíjense una cosa, solo Dios es santo. Solo en Dios se encuentran todas las excelencias morales. Solo Él es infinito, todopoderoso, inmutable, independiente. Es el único ser independiente, bueno, aunque es dependiente la Trinidad uno de otro, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Y perfectamente santo. Dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y habla de temor reverente, pero también, fíjense, tenemos que tener temor de Dios, porque acuérdense, la Biblia dice,
que tema solo al que lo puede mandar al infierno, que no es el diablo. El diablo va a hacer lo posible, pero el único que lo puede mandar al infierno es el Señor por su pecado. Así que vamos a tener un temor reverente de Él. Solo tú eres santo. Glorificará. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Él es la santidad. Dice, Dios es luz y pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dice en Primera de Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios el Padre. Lo que conocemos es a Jesús, ¿no? Y nada más muchos, por ejemplo, Isaías, Moisés, vieron como la figura alrededor de Dios, pero no vieron el rostro del Señor. Nadie ha visto el rostro de Dios el Padre. Solo Jesús, ¿no? Es el único, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, así que Él es perfecto. Y fíjense, y debido a que Dios es absolutamente santo, Él rechaza totalmente el pecado. Así que cada pecado que cometemos es algo totalmente desagradable para Dios. Dice la Escritura en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿no? A Dios le desagrada el que hace el mal, el que agravia a otros, ¿no? Fíjense, la perfección de la santidad de Dios es celebrada ante el trono del cielo por los serafines. Parece que hay serafines, querubines y todo delante de la presencia del Señor. Los arcángeles, que son los jefes de ángeles de los otros dos, ¿no? Que claman, fíjense lo que claman, lo dicen los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Él es santo. Y eso están los querubines también en la presencia del Señor, están ahí. Y fíjense que el dirigente de los querubines era Satanás. Ahorita le voy a dar una escritura donde va a ver que él es un querubín protector, le decían. Así que era el jefe de los querubines. Y al ver que toda la creación adoraba a Dios, él quiso recibir esa adoración para sí mismo. Y ahí, por el orgullo, fíjense, se trastornó su corazón y se cambió y se convirtió, en lugar de Luzbel, en Lucifer o en Satanás, ¿no? Ahora, fíjense, Dios mismo jura por su santidad, porque esta es la expresión más plena de sí mismo. El Señor juró a Abraham las promesas de bendición, que le iba a dar 7 promesas de bendición, ahí en Génesis 12, versículos 1 al 3. Y jura en varias partes por su santidad, que es lo más importante de Él, porque es la expresión más plena de sí mismo, la santidad. Vean lo que dice en el Salmo 89, versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad, ¿no? Él jura por su santidad. Y Dios quiere que constantemente recordemos su santidad, que lo alabemos y lo adoremos. La semana próxima les voy a pedir que lleguen temprano, porque vamos a empezar con la enseñanza y después vamos a tener tiempo para alabar y adorar a Dios, como lo hicimos el mes pasado, antepasado, ¿no? Entonces quiere que recordemos su santidad para que la procuremos y lo reflejemos a Él en nuestras vidas. Dice el rey David en el Salmo 30, verso 4, cantad al Señor, ustedes sus santos, y celebren la memoria de su santidad. Que lo tengamos siempre en memoria su santidad. Ahora vamos a hablar de la hermosura de la santidad de Dios. Fíjense, de la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad humana y su inmensa sabiduría es incomparable con el entendimiento oscurecido por el pecado del ser humano, su santidad es contraria a todo defecto e imperfección moral. Su poder es inmenso, pero su santidad es su hermosura. Esa es la hermosura de Dios. Vean lo que dice David en el Salmo 96, verso 9. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Que tenga un temor reverente de Dios. Y temor también, ¿verdad? Porque Él lo puede mandar a uno al infierno. El rey David, fíjense, anhelaba la hermosura de Dios. Dice ahí en el Salmo 27, verso 4, dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré,
que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Cuando la adoramos, de alguna manera es como si estuviéramos viendo la hermosura completa de Dios. Y para inquirir en su templo, para que Él nos dé respuestas a través de su palabra y nos hable a nuestras vidas, ¿no? La hermosura de Dios no es otra cosa que adorarlo por su santidad, porque Él es santo. Dice el Salmo 29, verso 2, dad al Señor la gloria debida a su nombre. Su nombre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Cuando uno está viviendo en santidad, esa es la adoración que a Dios le agrada. Así que para la próxima semana, a la hora de entrar al salón, si tiene cualquier cosa en su vida que está mal, si se peleó con la esposa en el camino, pídale perdón al Señor y entre limpio para adorarlo en la hermosura de la santidad. Algunos llegan después de haber hasta contando charras y todo y se meten a la reunión y entran a la alabanza y empiezan a adorar a Dios y levantar las manos. Eso es falta de reverencia. Primero póngase en orden con el Señor y luego lo adora. Tiene que ser en la hermosura de la santidad. Eso nos manda Dios en su palabra, ¿no? Ahora, fíjense, así como el poder de Dios es la fortaleza de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de ellas. De la misma manera que sin su omnipotencia todo sería frágil, sin santidad todo sería desagradable. Imagínense, es lo que distingue a Dios de todos los otros ídolos y de todos los otros dioses, la santidad. Ningún otro Dios es santo. Los dioses de los romanos y de los griegos eran lujuriosos, eran mentirosos, eran abusivos, tenían todas las características de los seres humanos que lo solicitaron como dioses, ¿no? Era igual que los seres humanos, ¿no? Pero el Señor quiere que los seres humanos seamos como Él. Eso es al revés. Fíjense, si la santidad fuera manchada, el resto perdería su honra en Dios. Así como fíjense los derrames de petróleo en el mar, cómo lo contaminan, así también el pecado contamina. En cambio, cuando estamos en pureza, en limpieza delante de Dios, todo es diferente. Dice el Salmo 110, verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Uno tiene que tomar la decisión de ofrecerse a Dios en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Hay que venir en santidad delante de su presencia, ¿no? Aquí veo muy contento porque ayer le ganaron al América el Cruz Azul, ¿verdad? Yo le iba a las Chivas, pero ya han estado tan mal que ya no les voy. Ahora le voy a todos contra el América. Bueno, vamos a entrar en el tema serio, ¿eh? Ese fue un intermedio. Así como en el cristiano, fíjese, la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza de Dios es el resplandor y la hermosura de todos sus atributos. Fíjense qué importante es la santidad para Dios. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su palabra es santa, y todo eso debe inspirarnos un temor reverente a Dios, ¿verdad? Porque Él se merece todo. Dice el Salmo 96, verso 9, otro versículo que dice, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Muchos versículos, decenas dicen esto. Temed delante de Él toda la tierra. Su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es santo, el nombre del Señor. Aquí está en un congreso de varones, todos los varones alabando a Dios. Me gusta ver a los varones porque las mujeres más fácilmente le pueden rendir alabanza a Dios y lo reconocen, pero a los hombres muchos les cuesta más trabajo. Qué bueno ver a hombres también que lo hagan, ¿verdad? Porque un día todos lo vamos a hacer. Todos se pondrán de rodillas delante de Él, hasta los ateos. Yo creo que esos van a ser los primeros. Bendice, dice el Salmo 103, alma mía al Señor, está hablando el rey David, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo mi ser es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues ponemos una posición de alabanza, levantamos las manos o nos ponemos de rodillas. El alma, ponemos nuestros pensamientos en el Señor. Y el espíritu, adorarlo desde lo más profundo de nuestro corazón a Dios, ¿no? Es todo, con todo nuestro ser. Fíjese, su hermosa santidad es otra grandísima diferencia con los dioses falsos de la mitología, como de los griegos o de los romanos, o de los ídolos e imágenes hechos por el hombre, los egipcios y casi todas los aztecas aquí en México, etcétera,
que extravían a los que confían en ellos. Fíjense, esto es algo que recalca la Escritura, que a lo mejor usted no había reflexionado en él. Vean lo que dice Isaías 42:17, y esto viene en todas las versiones, católicas, cristianas y ortodoxas. Dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Dice, en extremo confundidos. Por eso podemos ver personas hasta que tengan doctorados, pero que le oran a ídolos y confundidos en sus conceptos, especialmente en lo espiritual. Ahora le voy a decir una cosa y lo digo con todo respeto. Al Papa, cuando le preguntaron que qué opinaba de los homosexuales, dice: ¿quién soy yo para juzgarlos? En un sentido está correcto, pero en otro sentido, según la Iglesia Católica, Él es el representante de Cristo en la tierra. Y Cristo dice en la Biblia que es un pecado la homosexualidad. Él debía de haber dicho eso. Yo, pues no puedo, pero la Biblia dice esto, ¿no? Y lo dice la Biblia católica y todas las versiones de la Biblia. Entonces, ¿qué veo yo? Perdóneme, pero veo confusión. Yo veo confusión que hace muchos años no había. Ahora hay confusión en valores, en muchos sacerdotes, una confusión que antes no había. Yo estudié en la Iberoamericana con los maristas, en el Instituto México, en el Fray Juan de Zumárraga, en todas mis escuelas católicas, y había valores claros y definidos, y ahora se están perdiendo. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Ahora, y lo digo con todo respeto, no trato de ofender a nadie. Vamos a hablar de la manifestación de la santidad de Dios. Dice, la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Dice, una obra tremenda, los hijos, ¿no? Los padres, cuando vemos un niño recién nacido, pues vemos una bendición tremenda que viene de parte de Dios. Nada que no sea excelente y bueno, así son los hijos, en gran manera puede proceder de Él. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, que es de Dios, ¿no? El Salmo 145, verso 17 dice: el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Él todo lo hace para bendecir, para bien, para ayudarnos. Más que nosotros muchas veces no lo captamos porque tenemos una manera de entender a Dios de acuerdo con nuestros propios valores y no con los de Él. La santidad, fíjense, es la regla de todas sus acciones. Todo lo hace y se manifiesta su santidad en todo lo que Dios hace. Dios desde el principio declaró cómo era todo lo que Él había hecho. Fíjense lo que dijo. Y vio Dios en Génesis 1:31 todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Así que así hizo las cosas, ¿no? Ahora, al ser humano lo hizo recto, a su imagen y semejanza. Y ahora el ser humano dice que viene del chango, ¿no? O sea, hay unos que sí medio parecen, fijándose bien, pero de que parezcan a que sean hay mucha diferencia, ¿no? Y le voy a decir una cosa para que vean que no nada más es mi opinión, ¿no? En el Instituto de Investigación para la Creación en San Diego, que tiene más de 900 científicos con 2 o 3 doctorados, ellos están diciendo que la evolución no es algo confirmado, es solo una teoría no comprobada, aunque en las escuelas lo enseñen como si estuviera probada. ¿Por qué? Porque quieren hacer un lado a Dios. Les digo, el hombre que está considerado el más inteligente, que es el doctor Stephen Hawking, un inglés que está sentado en una silla y tiene que hablar a través de una computadora porque está paralítico. Él dice que el que diga que es ateo es un idiota. Así lo dijo él. Si alguien quiere pelearse, eso lo dijo él, ¿no? El doctor Stephen Hawking, busque sus biografías, lo puede buscar en internet. Y él dice, yo soy agnóstico. El agnóstico cree que Dios puede existir o no existir, pero el negarlo, que no existe, eso es ya lo dije hace rato, ¿no? No lo quiero volver a repetir para que no se sienta nadie ofendido, ¿no? Pero el hombre, fíjense, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre desechó la santidad para hacer su propia voluntad. Ahí vienen todos los problemas del ser humano. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre es el que lo ha buscado. Ahora, los ángeles que cayeron fueron originalmente creados santos, todos, Satanás, ¿no? Pero no se guardaron,
sino que, fíjese, se guiaron por su razonamiento mental. A veces el razonamiento mental, cuando no lo sometemos a Dios, nos metemos en problemas muy fuertes. Acuérdense que la mentalidad de un ser humano es como la de un niño chiquito delante de un adulto intelectual, ¿no? Creemos que sabemos muchas cosas, como los adolescentes creen que se las saben de todas, y luego se dan cuenta que no, ¿verdad? Y así somos los seres humanos. Entonces les digo, hombres así como Stephen Hawking y otro dice que él cree que hay, dice, 67% de probabilidades de que Dios sí existe contra 33% de que no. Dice, esa es la probabilidad que él dio, multiplicando todas las cosas que él conocía. Igual, fíjese, Einstein, que fue la mente más brillante del siglo XX, él fue ateo muchos años, aunque era judío. Pero dijo, después de ver la perfección en que funciona el universo, yo sé que hay un arquitecto que creó todas estas y quiso todas estas cosas. Así que los más inteligentes creen que Dios existe. Los segundos y terceros que se creen que saben mucho son los que caen en estos problemas, ¿no? Aún los gobernantes de muchas naciones, a mí me ha tocado con gente de puestos muy altos, se dan cuenta que tienen necesidad de Dios, ¿no? Tienen necesidad de Dios, ¿no? Dice, los ángeles que cayeron fueron originalmente creados santos, pero no se guardaron, sino que se rebelaron y por ello fueron puestos en prisión hasta el día del juicio. Los peores están puestos en prisión. Si así están los que hay ahorita de demonios, imagínense, los peores están en prisiones y al final de los tiempos, cuando el anticristo venga a reinar en la tierra, fíjense, ellos van a ser sueltos. Imagínense si ahorita hay broncas, cómo van a estar las cosas, ¿no? Más vale irse con el Señor antes en el rapto. Así que les recomiendo ver el remanente nomás por esa parte, porque la situación va a estar peor en el mundo que cualquier cosa que se pueda siquiera imaginar. Los huracanes, vean lo de ahorita, multiplíquelo por 1000, así va a estar el mundo. Imagínense, la naturaleza fuera de control, todo fuera de control, guerras por todos lados, conflictos entre todos, una cosa terrible. Y fueron puestos en prisiones. Estos están puestos en prisiones. Miren lo que dice la Escritura en Judas, el libro de Judas en el Nuevo Testamento, que está antes de Apocalipsis, en el versículo 6, porque nomás tiene un capítulo, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ahí el cielo, ¿no? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego dice que estos ángeles van a ser, en otras escrituras, van a ser sueltos al final de los tiempos y luego van a volver a ser otra vez encarcelados para siempre y mandados al lago de fuego. Ahora vean esto, Satanás, antes de su caída, era Luzbel, ahora es Lucifer, era perfecto, pero debido al orgullo dejó su santidad. Vio que adoraban a Dios y dice, ¿yo por qué no? De todos los ángeles, el más perfecto, el más bello, soy yo. Entonces, ¿por qué no me adoran a mí también? Quiso ser igual a Dios. Entonces Dios hizo el infierno para que Él sea el gobernante allá abajo, ¿no? Allá en las tinieblas. Dejó su santidad. Y fíjense que la Biblia dice que al final de los tiempos, Él va a ser atormentado igual que todos los que están ahí, ¿no? Y no precisamente quiere decir que otros lo atormenten, sino que en el fuego eterno, en el lago de fuego, es un lago, imagínense como un océano lleno de puro fuego, ahí van a estar por el resto de la eternidad. Así que más vale arreglar las cosas desde aquí, ¿eh? Con el Señor. Y dice, yo no creo, bueno, arriésguese, ¿no? Yo así le dije a un primo mío, cuando iba a morir, le dije, mira, ten cuidado porque si yo estoy equivocado, pues a mí no me pasa nada. Pero si tú estás equivocado, te la vas a pasar en el infierno toda la eternidad. Así que mejor, piénsala bien. Pero no quiso. Dice, yo no puedo creer en eso, dijo. Qué tremendo, ¿no? Vean lo que dice Ezequiel 28:16, que nos habla de la caída de Satanás. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Aquí en contrataciones son comercios. Vamos a hablar también de autopromoción. Este fue el primer político allá en el cielo entre los ángeles, ¿no? Hay políticos buenos y políticos no buenos. Este era de los no buenos, ¿no? Porque nada más se autopromovía él. A causa de su autopromoción, fuiste lleno de iniquidad y pecaste de orgullo, vea. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. A los ángeles le están llamando ahí piedras de fuego. ¿Por qué? Porque los ángeles son seres de fuego también.
En una ocasión ahí que en el libro de Daniel dice que él hizo una oración y estuvo ayunando durante 21 días y se le apareció un ángel, dice que era como una llama de fuego, y al verlo se quedó helado y cayó desmayado, nomás de ver a un ángel. Imagínense si viera a Dios, ¿no? Quedó desmayado y todo, la impresión, las piedras de fuego. Oh, querubín protector, ven, aquí dice que era un querubín. Así que yo creo, esta es mi opinión particular, que él era el dirigente de los querubines, que son 4 que están alrededor de la presencia de Dios. Él era el dirigente de ellos. Y guiaba la alabanza de todos los ángeles hacia Dios. Era el segundo, por decirlo así, después del Señor, ¿no? Y sin embargo se le subió y terminó reinando, pero en el infierno, ¿no? Y por un tiempo, porque al final de los tiempos hasta él va a ser ahí atormentado. Ahora, la santidad de Dios se manifiesta en su ley, en la palabra, en la Biblia, la cual prohíbe el pecado en todas sus variantes. Dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Fíjense, también la ley la palabra es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo dice muy claro la Biblia, ¿no? Ahora vean, la santidad de Dios se manifiesta de una manera muy especial en la cruz, cuando Él murió por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez más solemne la infinita santidad de Dios y su odio al pecado. Dios, por su absoluta santidad, tuvo que condenar el pecado. Y el ser humano pecó y debía estar en el infierno por toda la eternidad. Pero para que no se perdiera el ser humano por toda la eternidad, Cristo le dijo al Padre, Padre, yo voy a pagar con mi sangre por el pecado de ellos. Me voy a hacer humano, me voy a hacer menos para que ellos puedan ser hechos más, ¿no? Qué tremendo lo que hizo. Eso nos habla del amor de Dios de una manera admirable, y también de que el pecado es tan grave que fue el que llevó a Jesús a morir en la cruz. Fíjense, el apóstol Pedro, hablando de Jesús, lo declaró en su primer discurso que dio en el día de Pentecostés. Y dice, hablando de Jesús, dice, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Dios el Padre ya había decidido, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, que Jesús iba a morir en la cruz. Y por medio de gente malvada, fue gente malvada, no que fueran obligados a cometer ese pecado, sino que ya tenían en su corazón esa simiente de maldad y iban a hacer algo malo, ellos mismos tomaron la decisión de matar a Jesús. Dice, él dice, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ustedes, le dice al pueblo. Y muchos fueron en ese momento redarguidos por el Espíritu Santo y se convirtieron. Dice, los juicios que vienen o que están viniendo sobre el mundo con tantas catástrofes, tantas cosas, fíjense que están aumentando. Ahora en los noticieros he visto que dicen, miren, antes los huracanes venían de vez en cuando, ahora vienen hasta por pareja. Y en este caso ahora hasta de 3, gracias a Dios. El segundo, por estar orando, no volvió a pegar en Cabo San Lucas, pero el primero sí. Y este otro también, todavía hay peligro de que pegue en Baja California. Muchos piensan que por la ruta que trae posiblemente entre la frontera Baja California Sur y Baja California Norte. Pues esperemos que no, mejor que se vaya al océano y que desaparezca por allá, y que estar orando, ¿no? Entonces vienen muchos juicios sobre el mundo. La sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes, fíjese, que terminaron en el infierno junto con Satanás. Los gemidos de los condenados que están en el infierno y el castigo que vino contra Jesús a causa del pecado del hombre nos muestran de una manera muy clara el odio de Dios contra el pecado. Fíjese, Dios no odia al pecador, odia al pecado. Y el que esté identificándose sin pedir perdón en el pecado, pues va a tener que pagar las consecuencias, ¿no? Fíjese, Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios y hacernos santos. No nada más reconciliarnos, sino hacernos santos. Les digo, hay doctrinas y modas ahora como eso de la santidad llevada, no la santidad, sino, ¿cómo se llama? La gracia llevada al extremo, que la gente piensa que puede seguir pecando después de haberse entregado a Cristo. Si usted sigue pecando conscientemente, usted no está arrepentido. Tuvo una conversión medio rara, ¿verdad? Porque realmente no nació de nuevo. Si nace de nuevo, su vida va a cambiar. Entonces, Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios y para hacernos santos. Así que
el propósito de Dios es llevarnos a la santidad. Eso dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Léalo bien. Ese es su propósito, como Él es santo. Y fíjense lo que dice en Colosenses 1:20. Y por medio de Él, o sea de Cristo, el Padre se propuso reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con la sangre que Cristo derramó en la cruz, podemos estar en paz con Dios el Padre. Ahora fíjense, la santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando Jesús murió en la cruz llevando nuestro pecado. Cuando el Padre volteó su rostro de Él, fíjense, le impactó tanto a Jesús que Él exclamó con angustia. Esta es para mí una de la escena más conmovedora de todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está ahí en la cruz llevando el pecado de nosotros, fíjense lo que le dijo al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían estado unidos en amor. Y en ese momento el Padre le volteó, fíjese, el rostro, porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y Él se sintió desamparado y dice, ¿por qué me has desamparado? Este sufrimiento del Señor fue mayor que la cruz, que la crucifixión. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se sintió solo y desamparado. Por única vez se sintió solo y desamparado. Fíjese, el salmista aquí nos habla proféticamente en el Salmo 22, que son salmos mesiánicos, hablan del Mesías. Dice el rey David, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, de tu pueblo, ¿no? Dios habita en medio de la alabanza. Así que cuando sienta temor, póngase a alabar y adorar a Dios y se le va a quitar el temor. Va a dejar de enfocarse en usted mismo para enfocarse en Dios, y es lo mejor que puede hacer. Fíjense, Dios ama todo lo que es conforme a sus leyes y mandamientos, y aborrece todo lo que es contrario a sus mandamientos. Vean, por eso Él mandó a hacer los mandamientos, Él los hizo Dios mismo en unas tablas de piedra para que duraran mucho tiempo. Dice Proverbios 15:26, abominación son al Señor los pensamientos del malo. Abominación es algo no solo malo, sino malísimo. Mas las expresiones de los impíos son limpias, más cuando son expresiones de alabanza y de adoración al Señor, ¿verdad? Como vamos a tenerlo también la semana próxima. Ahora, el pecado no puede escapar a su castigo. Todo pecado requiere castigo, porque Dios lo aborrece y contamina gravemente al pecador, pero mantiene comunión íntima con el justo, el Señor, dice la Biblia. Ven aquí las caritas de estos, ¿no? Dice en Proverbios 3:32, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Con ellos tiene comunión, con los justos. Fíjense, la condición para que el pecador fuera perdonado era que un justo llevara su castigo. Por eso en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero inocente que pagaba por el pecado del ser humano, que pagara con su sangre por el pecado. Y fíjense lo que dice en Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que Cristo tuvo que entregar su sangre. Ese fue el cordero que murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a hablar de la santidad de Dios desde la perspectiva humana, cómo es muy diferente. Fíjense, a causa del pecado, Dios desterró a Adán y Eva del paraíso. Ahí lo tenía. Yo me acuerdo que un día dije, cuando me acababa de ser cristiano, por estos cuates, qué amolada nos pararon, ¿no? Y después me hizo sentir el Señor, ¿y tú eres santo? Me fui haciendo chiquito hasta que me desaparecí, ¿no? Se dan cuenta que no. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, fíjense, por el pecado. Moisés siempre obedeció a Dios y lo siguió. Pero en una ocasión le dijo el Señor, mira, el pueblo se está quejando. Dile, háblale a la roca. La roca es un tipo de Jesús, para que salga agua de la roca y el pueblo recibe el agua que necesita. Y Moisés estaba tan enojado por todo lo que habían dicho de él y de Aarón y tantas broncas que había tenido, ya muchas veces, que en lugar de hablarle a la roca, la agarró, le dio 2 o 3 bastonazos. Y como no representó dignamente a Dios, el Señor le dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. El que va a entrar es tu discípulo Josué. Y es el que entró. Y Moisés no pudo entrar después de por años llevar a un pueblo quejumbroso por todos lados. Gracias a Dios que el pueblo de ahora ya no es como ese, ¿no? ¿O sí? Ahí le dejo la respuesta.
El criado de Eliseo fue castigado con lepra, por eso, porque fue a pedir un dinero que no le correspondía con Amán. Cuando Amán fue sanado, el profeta le dijo, no le cobres nada, y él quiso como ir a cobrar algo, ¿no? Y quiso un beneficio personal para él, y fíjese, le costó quedar leproso para el resto de su vida. Y Dios mató también a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran una pareja que en el tiempo de la iglesia primitiva, mucha gente, muchos creyentes vendían sus casas y todo y donaban todo el dinero para la iglesia, para que la gente, todos los creyentes tuvieran todo lo necesario. Después hubo abusos y por eso dejaron de hacerlo, ¿no? Pero estos Ananías y Zafira dijeron, mira, Bernabé y otros que han donado todo lo que tienen, lo han dicho, están delante de la gente, quedaron como gentes muy espirituales. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos lo mismo? Mira, tenemos un terreno, lo vendemos. Ya que lo vendieron, mira, vamos a decirle al apóstol Pedro que lo vendimos en tanto y que todo lo estamos entregando aquí. Pero como lo vendimos en más, nosotros nos quedamos con una parte. Eso no lo vamos a decir, pero vamos a decir que estamos entregando todo. Y cuando Pedro le llevó el dinero, cuando Ananías le llevó el dinero al apóstol Pedro, el apóstol Pedro dijo, eso es en todo lo que vendieron la propiedad. Porque él dijo, aquí está todo, y dice, ¿eso es todo? Y Ananías le dice, sí. Le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y en ese momento murió. Dios trajo un juicio. Así que no trate de aparentar usted de que es más espiritual de lo que es. Acuérdese de Ananías. Y lo llevaron a enterrar, lo enterraron los jóvenes, ¿no? Eran buenos enterradores los jóvenes. Y luego llegó Zafira 3 horas después, que todavía no estaba enterada de la muerte de su marido. No sé por qué, pero no estaba enterada todavía. Y le dice Pedro, oye, ¿en tanto vendieron ustedes la propiedad que tenían? Sí. Y cayó muerta también ella, porque trataron de engañar al Espíritu Santo. No trate de aparentar una espiritualidad que no tiene. Más vale que le digan, mira, pues no es tan perfecto, ¿no? Ni tan bueno, pero por la misericordia de Dios, el Señor usa su vida. Yo sé que el Señor usa mi vida solo por su misericordia, no por ningún merecimiento. El merecimiento que tendría sería más bien para estar abajo, pero gracias a Dios que no es así. Así que acuérdese de Ananías y Zafira. Ahora, el hombre no convertido no entiende la santidad de Dios, no la entiende. Se le hace una cosa muy rara, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos viendo en el Milenio un noticiero y de repente hablan de que un pastor en Estados Unidos, en una congregación, dijo que iban a darles unas enseñanzas a la gente para que no vieran pornografía, porque la pornografía destruye matrimonios y familias. Y luego la comentarista dijo, qué raras estas cosas, ¿cómo que va a hacer daño a eso? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Qué mentalidad tiene la gente que no conoce al Señor? La idea de la gente es que Dios es un anciano bonachón que perdona todo. Pero fíjense lo que Dios dice, eso es lo importante. Dice en el Salmo 50, verso 21, estas cosas hiciste y yo he callado, porque Dios calla durante un tiempo. Y parece que creemos que nos vamos a salir con la nuestra, pero no. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te voy a reprender, te voy a llamar la atención fuertemente y voy a poner todo tu pecado delante de tus ojos y delante de los ojos de los demás también. Porque la Biblia dice al final que toda cosa que esté escondida va a salir a la luz, si no le hemos pedido al Señor perdón por ello. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es fuego consumidor. Dice, Dios el Padre es fuego, la presencia de Él es fuego, ¿no? Y es un fuego tan potente, más que el sol, que si nos paráramos enfrente de Él, como lo he dicho otras veces, quedaríamos convertidos en un hilito de humo. Por eso Dios tiene que restarse para parecerse. En Cristo, fíjense, se hizo un ser humano para que pudiéramos verlo y convivir con Él. Pero imagínense, Dios es fuego consumidor. Lo dice en Hebreos 12:29 con esas palabras. Y Job nos dice, en Dios hay una majestad terrible. Dice, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero una majestad terrible. Imagínense si le aparecía algo así, un ser de puro fuego enfrente de usted, ¿no?
Pero un fuego así como el sol ni siquiera lo podemos ver. Si vemos el sol un rato detenidamente, se queda ciego usted. Ahora imagínense la presencia de Dios, millones de veces más fuerte que el sol. Por eso nos tiene que dar un cuerpo glorificado. Y con pelo me lo va a dar a mí. Ya verán cuando vean a su pastor con un melenón, ¿no? Y Job nos dice eso, hay una majestad terrible. Fíjense, la santidad atribuida en la palabra a la naturaleza y carácter de Dios es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de la Biblia. Porque ningún otro libro religioso habla de la santidad como lo habla la Biblia, ¿no? Ni entiende la santidad como Dios la habla y lo que implica. Para algunos la santidad es como estar flotando en el aire, ¿no? Y es ser obediente a la palabra de Dios y tener temor reverente de Dios y de su palabra. Fíjense, el carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario a la pureza y santidad inmaculadas que le pertenecen al verdadero Dios. Mire, les voy a leer algo acerca de cómo es Dios, que a mí me ha impactado. Es una de las descripciones que más me llama la atención en el Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio 4, en el verso 11 dice, habla del pueblo con Moisés y dice: y os acercasteis y reunisteis al pie del monte. El monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces Dios habló de en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron ninguna imagen. Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos. Lo dice en el verso 15: por tanto, tengan mucho cuidado de ustedes mismos, pues ninguna imagen vieron el día en que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y se hagan imágenes o semejanza de cualquier figura, sea en forma de hombre o de mujer. No se hagan imágenes, dice. Luego en el verso 19 dice: no sea que al alzar tus ojos al cielo, aquí viene la razón, ¿por qué lo dice Dios? No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército del cielo, seas desviado a postrarte ante ellos, como lo hicieron los incas, los aztecas, los mayas, y a rendir culto a cosas que el Señor tu Dios ha asignado a todos los pueblos debajo del cielo. Y la gente tiende a adorar a la creación en lugar de adorar al Creador, y por no adorar al Creador termina adorando a la creación de Dios, ¿no? Fíjense, los formadores, dice en Isaías 44, 9 y 10 sobre la idolatría, los formadores de imágenes de talla, ya sea en madera o en cualquier otra, todo tipo, todos ellos son vanidad. ¿Cuántos dice? Todos ellos son vanidad. No importa que hagan la imagen de San Martín de Porres o del que quieran, o de San Antonio y lo quieren poner de cabeza, ¿no? Fíjense, son hasta tonterías, ¿no? La gente, lo que hace la gente. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y esto lo dice, fíjense, Biblias católicas, protestantes y ortodoxas. En todas está claro. Dice lo mismo. Búsquele ahí, Isaías 44, 9 y 10, en la Biblia. Y van a ver que viene lo mismo. Ahora, los descendientes caídos de Adán jamás podrían imaginar un Dios, fíjense, que aborrece todo pecado. La gente no la puede entender en ninguna religión. Lo único que logran de poner en manifiesto es la terrible depravación del ser humano y su falta de santidad. Fíjense, el concepto humano del pecado se limita a lo que se conoce como crimen. Ahora, para el ser humano está bien la homosexualidad, ¿eh? Pero tenemos que ver lo que dice Dios. El concepto humano del pecado se limita a lo que conocen como crimen a los seres. Bueno, pecado es que yo mate a alguien, ¿no? O que robe, pero mucho. Si robo poquito, no. Como el presidente municipal ese de allá de un pueblito que dijo, yo robé poquito. O sea, soy ladroncito. No ladronzote, como otros, ¿no? Entonces, y la gente así ya no lo ve grave, lo ve bien, ¿verdad?
lo que llega a la gravedad que se considera un crimen, el hombre a lo que no llega a esa gravedad, el hombre lo llama defecto, falla o error. Yo tengo un pequeño defecto. Como dijo un asino, maté a 15 porque es un error que hay en mi vida, ¿no? Sí, como no, un error, ¿no? O una fallita. Imagínense, ¿no? ¿Qué dice Isaías 45:20? No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Fíjense, el que está adorando imágenes dice, no tienen conocimiento, ¿no? ¡Qué tremendo! Esto lo dice Dios en su palabra y búsquele cualquier versión, ¿no? Aún para la mayoría de los que profesan ser cristianos, Dios es un anciano indulgente que se hace el disimulado ante el pecado de sus criaturas. Es que lo que hice fue un pecadito. Y los seres humanos esperan encontrarse con un Dios así. Pero la Biblia dice, vean lo que dice la Biblia, en el Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado, o sea, enojado contra el impío todos los días. Hasta que uno pida perdón, de corazón, porque si es de boca para afuera tampoco sirve. Tiene que ser de corazón. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima humildad y reverencia. Enseña a sus hijos a tener respeto y reverencia delante de Dios. Aquí vemos a muchachos, entran y corren y hacen lo que les da la gana. Y el papá, mire qué lindo el chiquitito, el querubín. Que no sea el querubín protector, nomás cuídese, ¿no? No se vaya a convertir en eso. Tenemos que enseñarle a tener respeto. Si fíjense, Dios dice en su palabra que enseñemos a nuestros hijos a honrarnos a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que te vaya bien y vivas larga vida. Si así es con el ser humano, imagínense, ¿cómo debe ser con Dios? ¿No? Muchísimo más. Salmo 89, verso 7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Aún con los querubines y con los ángeles y con todo, Él es formidable. Los otros no le llegan, son criaturas, son seres creados. Dios es el creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los demás son criaturas. A los únicos que podemos adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, ¿no? Ahora, pero gracias a Dios, porque lo que su santidad exige, que es mucho, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús. Gracias a Jesús, ¿no? Todos los pecadores que nos arrepentimos y nos acercamos a Él, a Jesús, fíjense, somos, como dice en Efesios 1, 5 y 6, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que nosotros somos hijos de Dios por adopción hasta que recibimos a Jesús? Antes de eso, ¿saben qué éramos? Y lo pueden buscar en la Biblia. Éramos hijos del diablo. Hasta que le entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios por adopción, por medio de Jesucristo. O sea que es a través de Cristo que reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, según el buen propósito de su voluntad. Es una decisión que Dios tomó para bendecirnos a nosotros, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Su amado es Jesús, ¿no? Ahora, a Dios debemos servirle con amor y temor reverente, como está esta persona aquí orando. Así debemos servirle a Él y enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. ¿Qué dice el Salmo 2, verso 11? Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Entonces, háganlo con temor y con temblor. Todos tenemos que hacerlo así, ¿no? Porque Dios es santo, nosotros igualmente debemos ser santos como Él. Fíjense, su mandamiento es, en 1 de Pedro 1:16, dice el apóstol Pedro, sean santos porque yo soy santo, dice, es lo que dice Dios. Sean santos porque yo soy santo. Y fíjense, en conclusión, por cuanto Dios es la esencia de la absoluta santidad, busquemos esa santidad en Él. Que nuestra oración diaria sea lo que viene aquí en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, que nos entreguemos a Él de corazón, porque muchas veces hablamos mucho de la santidad y hasta en los cantos, Señor, yo te alabo y te rindo con todo mi corazón. Y yo un día que estaba así sentí como que el Señor me dijo, ¿de veras?
¡Uy, me quedé! Porque a veces no está uno tan consciente de que estamos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Creador de todo el universo. Si delante de un gobernante la gente, ¿cuántos honores le rinde? Ahora imagínense al que creó a todos los gobernantes. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, reconociendo, Señor, nuestra falta de santidad delante de ti. Perdónanos, Señor, porque no se ha manifestado en nuestras vidas esa santidad tuya, Señor. Y no estamos realmente deseando ser santos, sino irla llevando cada día. Nada más, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a tener un temor reverente de ti, Señor. Y que lo enseñemos, lo inculquemos a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, procurando estar en santidad delante de tu presencia, para que seamos santos como tú eres santo, Señor. Sabemos que por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero también sabemos lo que dice tu palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por la fuerza de tu Hijo Jesús, Señor, ayúdanos a vivir en santidad cada día. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos bendices sin merecerlo, porque tú eres bueno, Señor, y quieres, Señor, llenar nuestras vidas de tu paz, de tu presencia, de nuestro amor cada día, de tu amor cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén.